Vamos a presentar, la verdad que es un gran placer poder charlar con él desde el sector que nosotros siempre ponemos las voces en los micrófonos. Si hay algo desde Tucumán Impacta, que siempre le damos voces al sector cartonero, a los recicladores, a nuestros promotores, a quienes vienen salvando en cierta manera hace mucho tiempo, cuando ni siquiera se hablaba del reciclaje y de salvar un poquito esta tierra. Ellos ya venían trabajando. Desde Buenos Aires vamos a presentar a Jonathan Castillo. Él es referente de la Federación Argentina de Cartoneros y Carreros y Recicladores, presidente de Mundo Reciclador Limitada, Cooperativa Nacional. Estamos al aire con Jonathan. Hola Jonathan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo van todos? ¿Cómo ¿Cómo estás? van? Muy Muchas bien. gracias por la invitación y gracias por llevar la problemática del ambiente hacia la sociedad, que hoy nos preocupa más que comemos hoy a la noche que qué le está pasando a un cartonero en la calle. Así es, así es. Y esta es la realidad de ustedes y es la realidad de todo un país, ¿no? Ya lo podemos decir así. Nosotros, si bien estamos aquí en la provincia de Tucumán y estamos desde no solo desde la producción, sino también desde la organización de Tucumán Impacta, nosotros hacemos un evento una vez al año, y si hay algo que siempre tenemos presente son las voces de nuestros cartoneros, porque siempre desde el sector decimos que no podemos hablar de economía circular, no podemos hablar del triple impacto, no podemos hablar de mejorar nuestro ambiente si no ponemos no solo la voz de ustedes, sino también el valor y el reconocimiento, ¿no? Muchísimas gracias. Ya Así. aprovecho y saludo a la compañera A Mer y a Marelia. todos los compañeros de la Federación y del Movimiento de Trabajadores Excluidos de Tucumán, que nada, la vienen remando hace muchísimo tiempo, con pocas herramientas, pero bueno, con una compañía de un sector de la sociedad que entiende el trabajo importantísimo que hacemos, ¿no? Es un Así. servicio tan digno como cualquier otro, todavía 10 años, 5.000 millones de años luz de reconocimiento como un trabajador formal, pero en esa andamos, ¿no? En esas andanzas para poder en algún momento de la historia decir que el cartonero que se veía como el que revolvía la basura hoy es parte de un sistema de Así recolección es. diferenciada de secos o húmedos, como lo quieran ver, porque digo, el cartonero no solamente junta cartón, sino que digo, en el interior muchas experiencias que juntan la rama, la poda, hacen la changuita, digo, en el profundo Córdoba, digo, conozco más, un poco más Córdoba, digo, Ajá. juntan piedras y arena en el río, o sea, no solo el cartonero y el carrero es específicamente celulosa o plástico, sino que somos muy variados y sin ningún tipo de reconocimiento, sin ningún tipo de derechos, porque digo, hemos conquistado algunas herramientas o algunas políticas lindas y hermosas que han llevado herramientas a pueblitos muy chicos y que le dio dignidad y le transformó la vida a cientos de compañeros, como la Argentina Recicla, que fue desmantelado, fue desguazado, no hay ninguna política ambiental sobre el cuidado del medio ambiente a nivel nacional, se está desmantelando todo poco a poco, lo vemos que, nada, nosotros a veces queremos poner nuestra problemática en escena, pero creo que nuestra Argentina está pasando por un momento mucho más crudo, le están golpeando a nuestros viejos, a nuestros discapacitados, y a veces nos da un poco de pudor poner nuestra problemática de que no estamos pudiendo vender el cartón a un precio digno Así es. o directamente no nos están dejando hacer nuestro servicio porque nada, hay una ola política neoliberal deshumanizante, que volvimos antes de los 90, digo. Ujú. Sí, bueno, Eh, la verdad que, digamos, hoy verlos a ustedes, si hay algo que en este último tiempo ustedes supieron ganar, es esa fortaleza. Siempre me gusta poner esta palabra, es la manera en la que pudieron organizarse, ¿no? que Eh, venimos de estar solos, compañera, venimos de estar apaleados, claro, discriminados. pero ustedes pudieron Estamos. organizarse, y a nivel nacional, eso es un poco lo que yo te quiero preguntar. Digamos, a nivel nacional, hoy, la Federación de Cartoneros y Carreros, eh, ¿cuánto sostiene, cuántas familias sostiene a nivel nacional? Mirá, hoy aproximadamente somos casi 40.000. Ajá. Hemos sido más.
cuando las políticas públicas acompañaban, Sí. también como movimiento transformándonos, ¿no? Digo, Ujú. hemos llegado a cientos y cientos de compañeros con algún tipo de política, con algún tipo de herramientas, con algún tipo de ayuda, y hoy esa ayuda, esa herramienta no acompaña y no alcanza solo con la palabra de Jonathan Castillo Sí. o de Sergio Sánchez, que es presidente de la Federación, o del compañero Purrucu, secretario general de la FACSIR de Córdoba, no alcanza solo con nuestras palabras, con nuestro aliento. Nosotros lo que tratamos de hacer todo el tiempo es contagiar la experiencia que pudimos generar de que estuvimos solos y hoy dentro de un movimiento contenidos, no estamos solos, digo. Si esta crisis me hubiese golpeado a mí en lo personal, desorganizado, seguramente me hubiese golpeado 50.000 veces más a lo que estoy organizado. Digo, hoy pongo un ejemplo, digo, Sí. hoy Amanecer de los Cartoneros está sufriendo la peor apaleada o el peor desguace a un sistema de reciclado con inclusión social, y ahí estamos nosotros, digo, poniendo un poco los caños porque es el ejemplo. Los cañones, digo, porque es un poco el ejemplo a nivel nacional, digo, ¿no? Hemos conquistado un derecho a Macri, Así es. lo hemos reivindicado después con el tiempo con distintas gestiones a nivel nacional. Y hoy es lo que te decía recién, antes capaz que podíamos llegar con un programa o una herramienta y no sé cómo a veces no tenemos la palabra como para decirle al compañero, no saques Sí. más el hueso de la comida del restaurante, que no Claro. es nada digno, Claro. pero ¿qué come? Claro. Si no lo Totalmente. hace. Jonathan, Totalmente. Sí. te hago Come. una Y pregunta. hoy ya el cartonero, digo, muchos cartoneros a nivel nacional se reinventaron, ya no juntan más cartón o plástico porque no vale nada. No. Eso mismo te iba a Va en preguntar. la misma bolsa que pasaron 200 personas a ver si le quedó la verdurita media picada al verdulero. Y nada, la gente no siente pudor, no siente tristeza, remordimiento. eh, Nos han llevado a una Argentina deshumanizada que día a día tratamos de militar, tratamos de contagiar, tratamos de compartir lo poco que hemos conquistado, o sea, Sí, sí. y no alcanza. Es entendible porque yo realmente escucharte a vos pongo directamente todo esto en manos de la sociedad. Nosotros necesitamos una sociedad que reconozca este trabajo y es el primer eslabón y donde la primera fortaleza tiene que nacer, ¿no? María Inés, no sé qué Sí, era a lo mí que me vos querías. parecía. ¿Cómo estás, Jonathan? Buenas tardes. Buenas tardes. Realmente venimos hablando de este tema con Silvana hace varios programas y buscando información nos llamaba mucho la atención cómo ha disminuido el precio del cartón, el precio del vidrio, para comercializarlo. Entonces, bueno, estábamos viendo, yo tengo 55% el precio del cartón, 70% de chatarra y 68% el precio del vidrio. Realmente son Si porcentajes querés, muy altos. si querés te cuento bien la estrategia como fue. Nosotros, Me digo, no encantaría. solo tenemos una responsabilidad, sino que también tratamos de instruirnos políticamente, gremialmente, para entender un poco de a ver quién nos está cagando de verdad. Perdón la palabra, sé que es horario menor a protección, pero la compañera ya me conoce, sabe que soy un poco crudo. Nada, digo, pongo un nombre de ejemplo porque digo, muy pocas veces se los nombra a estos chantas. Pagani, dueño de Arcor, en 2023, fines de 2023, antes de que pierda el pueblo, digo, en las elecciones, tuvo una ganancia de 13.000 millones de pesos. 13.000 millones de pesos. A fines de 2024 tuvo una ganancia de 47.000 millones de pesos. Claro, número interesante. ¿Por qué? Pero bueno, ¿Por qué empezó a hacer punta de lanza y traer papel bobina de celulosa de Brasil? sí, Que la ruta de ustedes para acá, llena de camiones de Brasil, llena de papel bobina celulosa, Sí. pagándolo a 390 pesos el kilo. Y acá en Argentina lo estaban pagando 320, habíamos llegado a un Claro. techo muy, muy importante de dignidad hacia nuestro sector. No solamente luchamos por nuestro sector, sino que discutiéndolo en la industria,
también le suben el precio a esos compañeros independientes, al galponero le tiene que subir el precio obligatoriamente porque la organización, digo, alrededor se lo va demandando sistemáticamente sin tener que ir a hacerlo el cara a cara, o sea, Claro. vendiendo el material organizadamente lo vendés a muchísimo más alto de lo que lo puedes vender a una chacarita, un galponero. Y no solamente luchamos por nosotros, sino que luchamos por todo el sector completo. Pero bueno, no tenemos el poder de la telecomunicación, no tenemos el poder de la radio escucha, que fue, o el streaming, que también estamos experimentando en todo eso, que fue como nos ganaron, digo, le llenaron de mierda la cabeza a la gente y la gente cree mierda de nosotros. Digo, gobierno de la ciudad, Jorge Macri, primo del otro Chanta, el otro arca anterior, que no está en Cana, no sé por qué, porque ahí sí hay pruebas, le quiere cobrar a un ciruja, a un cartonero o a un chabón que se quedó sin trabajo y está revolviendo la basura a ver si encuentra un pedazo de cable para vender o algo para llevar a la Exacto. feria. Sí, bueno, eso No, eso es 900.000 una pesos. realidad en la que nosotros vemos, recién hablábamos también con Marinés, es una realidad que desde los sectores políticos, de los sectores públicos no lo ven, porque es una problemática que no es que vos tenés que perseguirlo y meterlo en cárcel a ese ciudadano. Digamos, eso te está marcando una realidad, Está faltando políticas para que ese ciudadano no tenga que llegar a hacer porque eso. mira lo que es acá el número, Jonathan. Vos hablas de a lo largo del país, ustedes contienen 40.000 familias. ¿Cuánto el número me decías? Casi 40.000 familias. Casi 40.000 Solo la Federación de Cartoneros, el Movimiento de exactamente. Trabajadores. Ahora, de los informales, ¿cuántos podemos? Porque también, a la vez, este sector sostiene al sector Sí. informal en cierta manera para poder, porque ustedes son formadores, los incentivan, los llevan, los invitan a que hagan cosas, que se formen. Acá digamos, Movimiento de Trabajadores Excluidos, aquí tienen talleres, los capacitan, los van preparando, los van, a ver, Mirá, en cierta manera conteniendo de que no se salgan de eso. Entonces, esa realidad es una realidad que no la están viendo. Entonces, no solo es problema, y esto también lo quiero hablar con vos, Jonathan, no es problema solo del sector público, de los sectores públicos, de las decisiones políticas, también es de toda una sociedad en la que nosotros no podemos hacer vista gorda a todo esto. Es una situación en la que si nosotros acompañamos esto, puede mejorar. Estamos hablando de fuente de trabajo, y estamos hablando de una industria, que nosotros... Estamos hablando de familias. Y estamos hablando de familias. Números, representamos el 70% de lo que la industria produce hoy. Claro. Produce o producía en el 2023. O sea, el Claro. 70%, y no somos reconocidos. Claro, Los ahora. que más plata se llevan es la Sí, minoría. Perfecto. Ahora sigamos con los números. ¿Cuánto genera este país diariamente en basura o en residuos? Mirá, habían sacado Por una tonelada, cuenta de 40.000 toneladas puede ser, algo así el número, ¿Cuánto? 40.000 toneladas, Sí, algo así. algo de 40.000 toneladas, el país completo, 40.000 Exacto, por día. Por día. Por día, de los cuales nuestros recuperadores urbanos, nuestros cartoneros, ¿cuántos recuperan de esos 40.000? Mirá, estábamos pudiendo llegar al 15%, Claro. Sí, pero con las políticas públicas de la Argentina Recicla se desmantelaron, esos números bajaron. Bajaron. O sea, ya un mal Claro. 15%. Claro. Hoy O sea, debemos de estar recuperando el 4 o el 5%. claro. Desde afuera se trajo basura en dólares, lo que contaba recién, Exacto. fue un 285% más de lo que se trajo en 2023. O sea, nada, consumo de descarte, deshumanización, no me importa lo que pasa de la puerta para afuera, pongamos una cámara, encerrémonos todo y nada, sábense quien pueda. Claro. La verdad que es muy triste porque nada, yo tengo 38 años y hay mucha gente que es más grande y que vivió los 90 y saben lo que es, lo que pasó y saben lo que va a pasar. Y hay un porcentaje de la sociedad que todavía aguanta, que todavía banca este gobierno. O sea, Claro. ¿cómo interpelamos a esa gente no solamente como cartoneros, sino como ser humano? No solamente revolvemos la basura, porque yo pude cambiar mi casa, ahora la ven, ahí ese techito de losa ahí era tarimbas,
un palo cruzado y tenía bolsón arriba del techo, una vivienda del Estado chiquitita. Sí, a La tuve mí que modificar por meter bolsones. recién Mirá qué hablamos, lindo que es Bélgica. Jonathan, recién No pude conversamos con cambiar mi Silvana, vida, que esto, bueno, ni somos, ¿cómo le puedo decir? Somos pruebas vivientes de que con políticas públicas se puede transformar la vida de muchos y muchas. El Exacto. tema es para qué, y para cómo y para cuándo. Porque después volvemos a gobernar y con los mismos propios discutimos qué es el medio ambiente, qué es la cadena circular, qué es todo eso. O sea, no es de pico para afuera, subirse a un escenario y hablar bonito. También a veces hay que meter un poquito la mano en la mierda o por lo menos pararte al lado de uno de que mete la mano en la mierda para entender por qué lo hace y entenderlo. Y no nos discriminen, digo, entendemos que no hayan vivido las necesidades que hemos vivido nosotros, por eso no nos entienden, pero dense una oportunidad de acercarse para Sí. entender por qué el otro revuelve la Invitarlos a bola. ponerse en sus zapatos. Y no los quiero que ¿Mm? se pongan en nuestros zapatos, No, es que a digo, veces porque hace falta. tampoco... Y sí, sí, obvio, A eso veces estaría hace muy bueno, falta. digo. Claro, es Por la eso única digo, manera que lo después, puedan entender ciertos sectores porque, no sé. claro, después gobierna, volvemos a gobernar el campo popular y terminan siendo dos, tres boludos que nunca vivieron nada y no saben lo que es una política pública. Voy a poner dos ejemplos muy claros. Fernanda Miño vino de una villa, La Cava. Todavía vive ahí, una funcionaria pública que la escracharon internacionalmente porque el FISU era un curro grande de Grabois. Internacionalmente salieron a decir que el FISU y lo que habían hecho con la integración sociourbana era un ejemplo mundial y que no había ningún error de nada y nadie se echó ni un peso. Ellos mismos lo dijeron. Y a la compañera la llegaron a estigmatizar. Una política pública que representó el cambio de vida de cientos y cientos de pibas y mujeres vulneradas, golpeadas, solas, que no podían ver la posibilidad de cambiar la chapa por una pared o poner su instalación de luz o con la dignidad de recibir el agua potable. Eso lo logró la organización. Una argentina recicla, María Castillo, compañera de Fiorito, quien revolvía la basura. En el mismo edificio donde fue directora, cambió la vida de cientos y cientos de miles de cartoneros, llevándole una enfardadora, una balanza, un clar, un yal, una mulita, como le dicen los compañeros. Y si no, preguntarle a Mary cómo le cambió la vida a los compañeros de esas herramientas, y ustedes lo Sí, saben. sí. Cómo le dio dignidad de dejar de acopiar el material en su casa y poder trabajar con la Con, sociedad en conjunto y sí, con el gobierno local, municipal y provincial. Porque sí. después cuando vienen las vacas gordas somos los mejores, nos ponen ahí arriba pobrecitos, pero para transformarla, ¿cómo la transformamos? Claro, No es de pico para afuera. No se así puede es. hablar del ambientalismo popular sin haber metido la mano en la mierda, Así es. para ser muy claro. Marines quería sí, yo consultarle. le quería preguntar a Jonathan, porque bueno, viendo estos porcentajes que realmente son muy preocupantes, ¿cómo ven, qué proyección tienen, qué piensan, cómo se sigue? Y compañera, estamos en la trinchera resistiendo como podemos. Tenemos las puertas, las ventanas y los brazos abiertos para toda esa gente que se está quedando descartada, porque de 100 personas que quedan del sistema formal descartado, 20 vienen a pedirnos trabajo a nosotros, trayéndonos currículum. Un ciruja recibiendo currículum con título, con un título universitario. Y no me da tristeza, me da bronca, porque somos un país muy hermoso, porque somos un país que genera comida para 400 millones de personas, no le podemos dar de comer a 44 millones. Somos un país tan rico que nos están vendiendo la Patagonia a los sionistas, a los que nos odian, a nosotros, los que los odian a ustedes, le están vendiendo la Patagonia. El agua se la están por vender a Israel, eh, a, a la empresa que le cortó el agua a Gaza y que empezaron a hacer la guerra así. Y nada, te lo digo de cartonero, digo, o sea, hace 7 años empujaba un carro y hoy 7 años estoy hablando de cosas que están pasando en el mundo, muchísimo Así más es. allá de que solo cómo hago para juntar un cartón, cómo hago para que algo cambie, digo, cómo hago para que los vecinos y la vecina no crean que soy un planero, que soy un chorro, porque tengo una cooperativa adelante
no sos No. no, no, vení, te cuento, Claro. vení Y que yo no te es voy a un poco contar, te voy a contar de tu interesarse, familia. totalmente, es un poco, por eso también traer la voz tuya y siempre, bueno, Mary también a veces viene, nos acompaña aquí en los estudios, es acercar a la ciudadanía y que empiecen a interesarse para no hablar desde el desconocimiento y empezar a ver del gran valor que tienen de que no salen a pedir trabajo, sino que simplemente dicen acá estamos trabajando, sostenemos toda esta cantidad de familias, queremos cogestión con los gobiernos y queremos ser el gran aporte. Hoy que todo el mundo habla de la sustentabilidad, del triple impacto, la economía circular, del reciclaje, que, a ver, y ya como para terminar, era lo que hablábamos también del Papa Francisco, que él hablaba de la cultura del descarte, ¿no? Y los primeros descartados somos los humanos, entonces poner el valor ahí. Entonces, bueno, la verdad, Jonathan, un gran placer poder escucharte. Escuchar en primera persona y en toda primera la situación. Así es, así es. Y gracias por compartir todo esto con nuestra audiencia. No, gracias a ustedes por hacernos parte, como siempre. Nos pone muy contentos que piensen en nosotros y traten de ayudarnos a visibilizar y a contar un poco nuestra realidad. Digo, no solamente nuestra realidad, sino que la realidad de cientos y cientos de familias, miles de familias que están quedando descartadas del sistema formal y que el sistema no les sirve ni para que la exploten. Y le agradecemos a esas 20 personas de las 100 que vienen a pedir trabajo. Claro. Porque hay muchos otros que se quedan en la puerta del pasillo siendo gato de tranza. Y eso es preocupante. Así es. Mientras el narcoestado avanza, mientras nuestros compañeros siguen desapareciendo, desapareciendo del sistema porque ya no juntan más cartón, esta gente loca sigue avanzando, nada. Miren al costado, mirémonos al costado, no estamos solos. No es solamente nuestra familia y nuestro círculo íntimo, sino que capaz que mañana necesitamos el de la esquina, necesitamos el de la otra cuadra, no sabemos cuándo podemos necesitar del otro y combatamos el odio porque otro camino no hay. Así es, abracémonos. Entonces, bueno, te mando un abrazo grande, muchas gracias y saludos a todos a través tuyo. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.